Aleluya. Le damos gracias a Dios en esta hermosa tarde que nos permite poder gozarnos en su presencia, que nos permite el poder transmitir un mensaje de poder, de gloria, la gloria misma de Él. Que mi Dios tenga misericordia de nosotros y en estos tiempos difíciles nos pueda ayudar. Antes de empezar esta predicación tuve una llamada de una sierva amada en la cual me estaba contando que su tía le diagnosticaron COVID, le dio pulmonía, la tenían entubada y que en este momento la van a desentubar y le están diciendo a la familia pues que tengan paz. Pero esa paz solo Dios la puede dar. Estamos en tiempos difíciles. Hoy podemos estar aquí, mañana no sabemos, pero yo le decía a ella que en sí, ahorita mientras ella está en vida, como dice, mientras hay vida y esperanza, que ella pueda arreglar su vida con el Señor y los que quedan aquí, ella pues pasa a otro lado, pero los que quedan aquí, logremos caminar en el camino de la verdad para poder el día de mañana, sea porque vivamos o que muramos, si morimos pues sabemos hacia dónde vamos, que Dios fortalezca los corazones de esta familia y de muchas familias que están pasando momentos difíciles ahora. Y como les digo, nosotros tenemos que estar al día con Dios. Cerremos nuestros ojos y que en esta hermosa hora el Señor pueda hablar a nuestro corazón, pueda ministrar nuestro ser interior y pueda fortalecer a todas las familias que de una u otra manera se han separado de sus seres queridos. Querido Padre Dios, en esta hora te doy gloria y honra, alabanza y adoración. Tú me permites, Señor, usar estos medios para poder transmitir tu mensaje, Señor, y llegar a aquellos corazones que están necesitados, que están abatidos, Señor, en este momento, que están tristes, que seas tú su consolador, porque solo tú puedes consolar. Las muchas palabras de nosotros, Señor, quizás no tienen sentido, mi Dios eterno, pero la fortaleza tuya sí tiene sentido, mi Dios. Así que venga fortaleciendo a todas estas familias, Señor, como ayúdenos a nosotros a ver, Padre, lo que usted nos está hablando. Hay una esperanza de gloria y esa gloria es Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual radicamos nosotros. Gracias, Señor. Tome lugar ahora en este ambiente, Señor, que sea un ambiente donde se mueva su poder, donde se mueva su gloria, donde se mueva su gracia y donde usted pueda ministrar nuestro ser interior y fortalecerlo, Señor, para que pueda habitar Jesucristo en nosotros. Gracias, mi Dios. A usted sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amada iglesia, el Señor ha venido hablando a nuestros corazones y verdaderamente les he dicho que a mí me impactan cánticos a mi Señor y verdaderamente esta mañana yo doblegaba mi corazón y le decía: Señor, mis hijas son adoradoras. El enemigo ha querido venir y frustrar a los adoradores de este tiempo, Señor, pero yo levanto una oración en esta hora por esos adoradores, Señor, que te adoren en espíritu y verdad, que, Señor, todo estorbo que el enemigo quiera poner en los adoradores, tú vengas quitándolo, porque el enemigo no quiere que demos la adoración a Dios, la alabanza a Dios. Así que nosotros estemos orando porque también nosotros seamos adoradores. Quizás no cantemos, pero que seamos adoradores en espíritu y verdad. Y Dios ha estado hablando a nuestro corazón y no es la excepción en esta tarde, que el Señor quiere que nosotros dobleguemos nuestro ser interior. Y yo hablé el viernes acerca de San Juan capítulo 8. Ustedes saben que el 8 significa resurrección. El número 8 significa resurrección. Y también el Señor nos plasmó en Romanos capítulo 8, donde nos habla del vivir en el Espíritu. Y ahora estamos en San Juan 8, que también nos habla de la resurrección, de que seremos libres. Y dice la palabra
Ya se las leí la otra vez, pero yo quiero hablar de la libertad a la cual el Señor nos está llamando como iglesia. No a una libertad de libertinaje, donde yo hago lo que quiero, sino a una libertad donde yo pueda agradarlo a Él, donde yo pueda complacerlo a Él, que mi ser completo sea para Él. Pero hay normas, hay reglas en la palabra en las cuales yo debo de seguir para poder llegar a esa libertad y pueda complacer a mi Señor. Y escuchaba una alabanza y la alabanza decía que nuestro corazón es insaciable. O sea que en sí, cuando dice que nuestro corazón es insaciable, es porque verdaderamente busca algo para saciarlo y busca por todos lados y no encuentra esa saciedad hasta que encuentra al Maestro, que es el único que puede saciar nuestra alma, nuestro ser interior. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y como le decía yo a esta hermana en esta hermosa hora que ella me estaba hablando, que estaba llorando, yo le decía, mi amada, Dios nos manda a que nuestra alma esté alineada a Él para el momento en que nosotros nos separemos, sea esa separación del cuerpo, del alma y del espíritu, nuestra alma pueda ir al reposo, pueda ir al descanso, pueda ir a la quietud. O sea que a eso Dios nos ha llamado y es algo que viene hablando San Juan capítulo 8, donde dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad es para que nosotros podamos realmente llegar a lo que Dios quiere. Y vamos a empezar y vamos a iniciar ahí donde dice San Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que nos puede libertar es Jesucristo. Entonces Dios nos ha hecho regalos, pero también nos ha dado responsabilidades. Y vamos a ir a leer allí en Romanos capítulo 6, número de hombre. Y de verdad que nosotros necesitamos ir conociendo a Dios, porque dice la palabra de Dios aquí en el 6. Si usted se va un poquito para atrás al 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este texto también lo usamos muy comúnmente. Yo siempre he dicho que la palabra tiene que leerse el contexto para poder entender, para darle el seguimiento. Entonces aquí está diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo así que la ley se introdujo para que el pecado? Usted y yo hemos leído de que en sí el hombre tuvo una separación en el huerto del Edén a causa de la desobediencia, a causa de que el hombre no obedeció. Entonces se tuvo que separar de Dios. Y en esa separación vino una maldición sobre el hombre. Y es la que nosotros ahora, mientras no conozcamos a Dios, a Jesucristo, a Cristo, vamos a arrastrar esa maldición. Y esa maldición consta en muerte, consta en enfermedad, consta en la vejez, en la pobreza. En sí, la desobediencia que hizo Adán y Eva, el pecado que cometieron en el huerto del Edén, trajo muerte al hombre. Y esa muerte es la separación, que ya no teníamos comunión con Dios Padre, se hizo un puente, pero el Padre envía a nuestro Señor Jesucristo en rescate de nuestras almas. Y Él ahora viene y Él pasa el proceso del cual nosotros teníamos que pasar. Y hay un canto
que se llama A tus pies. Y en ese canto dice que cuando yo decido entregar mi vida a Dios, entonces yo entrego mi voluntad a Él, en la cual ya no soy yo la que muevo mi voluntad, sino que la rindo a Él, y ahora es Él el que toma posesión de esa mi voluntad. Entonces nuestro Padre envía a Jesucristo, a su Hijo amado, para que venga y justifique nuestros pecados, para que Él venga y nos dé vida y vida eterna. Pero ¿cómo sucede eso? Porque aquí dice que ellos creyeron, pero ya al final vimos que ellos no creyeron en Jesús, porque para poder ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia, nosotros tenemos que aceptar a Cristo, hacernos uno con Él, unirnos con Él. Y esa libertad empieza cuando nosotros nos unimos a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo puedo ser yo libre? Y dice, Jesús nos quiere libres. ¿Y dónde se encuentra esta libertad? Se puede encontrar en el diálogo interior y consciente con Dios. Si un cristiano no habla con Dios, no sabe cómo escuchar a Dios en su consciente, en su conciencia. Entonces no es libre. O sea que si nosotros no hablamos con Dios, si un cristiano no habla con Dios, no puede escuchar a Dios, porque hay una separación. Entonces dice que la libertad viene a través de ¿qué? De encontrar un diálogo. ¿Dónde? Interior. Mi diálogo con Dios va a ser interior. Y yo había hecho un esquema al respecto de lo que quería hablar en esta tarde. Y decimos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya di el tema de cómo somos libres conociendo la palabra misma nos viene hablando, la palabra misma viene iluminando nuestro corazón, la oscuridad que hay en nuestro corazón viene siendo alumbrada por la palabra, y entonces nosotros venimos y se van cortando las cadenas porque vamos viendo lo que en nosotros todavía hay. Entonces dice, libres es la palabra en que fueron creados para ser, dice, y obtener una vida eterna. Es la habilidad. La libertad es la habilidad en que fuimos creados por Dios para ser, ¿qué dice? Para poder obtener la vida eterna. Usted tiene que saber de que usted fue creado por Dios para obtener la vida eterna, una habilidad para obtener la vida eterna. Cuando usted es libre, cuando usted viene y conoce la libertad en Cristo, usted la conoce a través del diálogo interior, el diálogo de su corazón con Él y consciente, dice. Cuando usted tiene un diálogo con Dios interno, como le digo, si usted no habla con Dios, usted no tiene una relación de plática con Dios, usted no va a poder escuchar a Dios, no va a poder oír a Dios. Tiene que tener una relación íntima, un diálogo íntimo con Él. Y cuando usted tiene ese diálogo íntimo, entonces usted va a empezar ¿a qué? A estudiar la palabra, a escudriñar la palabra, y a través de ese estudio de la palabra, a través de esas enseñanzas de la palabra y a través de una oración constante, porque su oración, su comunión tiene que iniciar allí. Entonces usamos todo esto y vamos a utilizar, dice, para complacer a Dios. La libertad es para complacer a Dios. Entonces dice aquí Romanos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando yo leía esto, me tocó mi corazón y abrió mis ojos del entendimiento, porque dice, ¿por qué la ley va a introducir el pecado? ¿Por qué razón? En lugar de que la ley haga de que el pecado cese, aquí dice que va a sobreabundar. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre de pecado en sí, la ley produce codicia en él. Cuando usted le dice
al hombre exterior, al pecado, usted le dice no hagas esto, es lo que va a hacer. O sea que él va a ir en contra de la ley. El pecado va en contra de la ley. Entonces, cuando la ley es introducida, abunda el pecado, porque todo hombre que no quiere reconocer a Dios empieza a pecar más y más. Entonces dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es el favor de Dios, es el favor inmerecido. Es la salvación misma que Cristo vino a darnos, el regalo de su gracia. No lo merecíamos, pero Él pagó el precio. El precio en la cruz. Él fue a la cruz por usted y ahí crucificó nuestros pecados. Pero continuemos y dice, para que así como el pecado reinó para muerte, porque el pecado trae muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado abundó para muerte, porque el pecado trae en sí muerte, más la salvación, más la gracia de Dios, más la gracia de Cristo Jesús trae vida por medio de su justicia. Y vámonos ahí mismo a Romanos 6:1, que dice, ¿qué pues diremos? Porque podríamos tomar estos textos anteriores y decir, oh, voy a pecar, porque de esa manera, como dice ahí, la ley se introdujo para que el pecado sobreabundase. No, porque hay un favor inmerecido, el favor de Cristo a nuestro favor. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted ya murió al pecado, ¿cómo va a vivir en él? Entonces no le da licencia el que usted peque, no le da licencia. El mismo habla aquí, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo en el momento que el Espíritu Santo nos bautizó, lo que hizo el Espíritu Santo fue colocarnos en el cuerpo de Cristo para que fuéramos activos en ese cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, ya no es Vilma, es Cristo, pero yo acciono como mis huesos accionan, como mis órganos accionan, pero en sí la estructura de mi cuerpo es Cristo. El que comanda es Cristo. Entonces aquí dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Nos sumergió el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y al sumergirnos en ese bautismo, en su cuerpo, nosotros morimos. En ese bautismo nosotros morimos para que ahora Cristo viva en nosotros, para que sea Cristo el que se muestre en nosotros. Tome nota de esto, tome nota de lo que estoy hablando. ¿Qué es sumergirme? ¿Qué es bautizarme en Cristo? Cómo el bautismo del Espíritu Santo me coloca en el cuerpo de Cristo. Y usted puede ir ahí a 1 Corintios, donde habla sobre cómo el Espíritu Santo nos bautiza. Y dice la palabra de Dios aquí que entonces viene y nos bautiza en Cristo Jesús. Y al ser bautizados, al ser sumergidos en su cuerpo, nosotros ya no queda nada de nosotros. Ahora es Él en nosotros. Él accionando en cada parte, porque Él es la cabeza, y como cabeza Él hace accionar los miembros de ese cuerpo. Entonces dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
O sea que ya no es una vida vieja, sino que ahora es una vida nueva, la que tiene que relucir en nosotros. El que camina es la vida de Cristo en usted y en mí. Tengo que morir yo para que Cristo nazca, y cuando Cristo nace en mí, entonces es cuando se aplica la palabra que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice aquí: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, plantados, enraizados en su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. También vamos a resucitar con Él. Y luego dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que, ¿cómo es que nosotros somos libres ahora? Como le dije, la libertad resulta de la unión con Cristo. En Cristo somos liberados del pecado. En Cristo, en Cristo, aquella separación que había del pecado, porque Cristo hace morir el pecado en la carne. Y cuando yo me uno a Jesucristo, entonces esa separación que el pecado hacía entre Dios y yo viene a ser anulada. Y entonces es cuando viene la verdadera libertad basada en la fe. Es necesario que usted y yo nos unifiquemos a través de la cruz, a través de Cristo, que fue a la cruz. Y allí Él hizo morir la carne, el pecado, crucificó su carne para poder resucitar en nosotros, que ahora le hemos recibido como nuestro Salvador. Entonces la libertad resulta de la unión con Cristo. Dice Romanos, como estamos leyendo aquí en otra versión, dice: sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él. Ya su hombre viejo debió haber sido crucificado con Él, a fin de que fuera destruido el cuerpo del pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. O sea que si nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, ahí fue destruido nuestro cuerpo de pecado. Y ahí cesó ¿qué? De que siguiéramos siendo esclavos de Él. Jesús nos liberó de la muerte, no de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Él nos liberó del pecado que nos traía muerte espiritual. Cuando Él murió en esa cruz y resucitó de entre los muertos, el Señor, al que le ha recibido y que ahora hace esto que dice Romanos, y viene conociendo la verdad, viene practicando la verdad va rompiendo los eslabones de esas cadenas y lo viene haciendo libre. Y dice, vayamos ahí a San Juan 8, dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si hace pecado, la muerte radica en él. Pero dice: y el esclavo no queda en casa, pero el Hijo sí, y para siempre. O sea, Jesucristo pagó el precio. El Hijo fue a la cruz por usted y por mí. El Hijo dio su vida por usted y por mí, y yendo a esa cruz a crucificar su carne, porque en la carne crucificó el pecado. Y el Hijo queda en casa
mas aquel que es esclavo del pecado, no. Dios hoy quiere ofrecernos vida eterna. Recuerde, amada iglesia, hoy estamos, mañana no. El hoy es el de tomar una decisión, de morir a nosotros, de recibir a Cristo en nuestro corazón y decirle: Cristo, hazte uno en mí. Yo no puedo gobernar mi vida. En mi naturaleza pecaminosa yo no puedo gobernar mi vida. Necesito tu gobierno, Cristo. Necesito ese gobierno espiritual para poder dominar las áreas de mi vida, la naturaleza pecaminosa, para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Entonces, si el Hijo queda en casa y yo renuncio al pecado que hay en mí, yo quedo en casa, quedo con el Padre. Cristo me une al Padre y dice aquí: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo nos puede libertar a través de su verdad, a través de su palabra. Sigamos aquí, porque Dios nos quiere hablar en esta tarde. Y dice que la verdadera libertad está basada en la fe. Y la fe no es lo que usted ve, ni lo que yo veo. Porque si veo, no se llamaría fe, sino es confiar plenamente en certidumbre de fe, que me acerque a Él en certidumbre de fe, sabiendo que Él está allí porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo voy a ser yo libre si no le busco? ¿Cómo voy a obedecer yo si no le busco? ¿Cómo voy a ser obediente yo a su palabra si yo no le busco? O sea, la libertad radica de una comunicación en mi interior con Él, a través de la oración y a través de su verdad, de su palabra. Dice: sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido el cuerpo del pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Romanos 6:6. Jesús nos liberó de la muerte, no de la muerte física, nos liberó del pecado. Y al liberarnos del pecado nos acerca al Padre. Como hijo nos representa como hijos ante el Padre. Al morir en la cruz y resucitar de entre los muertos, el Señor resucitado vence la muerte. Y nosotros esperamos esa vida en Él. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros hablamos de libertad, no habla de una libertad que transgiere la palabra de Dios, que va a transgredir la palabra de Dios. Él no nos llamó a libertinaje, nos llamó a libertad, para asociarnos con Él, para ser socios con Él. Y dice, vamos a leer en Gálatas capítulo 5:13, vamos a ir ahí a Gálatas 5:13, y dice la palabra: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no tomen de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, sírvanse unos a otros por amor, pues toda la ley alcanza su plenitud en esto, en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La libertad que Dios nos llamó fue para amar a nuestro prójimo, para intercambiar con nuestro prójimo. Y eso es lo hermoso. Y yo leía algo que decía que nosotros tenemos que creer en las decisiones basadas en la verdad del amor de Dios, enraizadas en compasión. Y al estar enraizadas en compasión, entonces colaboramos en transformar nuestro mundo en el reino de Dios. Dice Santiago 1:25:
En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de libertad y se mantiene firme no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. La libertad que Dios nos llama a que nosotros al practicar seamos felices. Romanos, San Juan 8, nos habla una vida de plenitud. Nos habla de una vida plena en Dios. Y debemos de practicar cada día lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amada iglesia, tenemos que centrarnos en el amor de Cristo, en el amor incondicional de Él. Y empezar a caminar como Él manda. Sigamos allí donde dice Romanos 6, donde estábamos en el 6, porque Romanos nos da mucha doctrina de lo que Dios quiere. Nos habla de la justificación, nos habla de la santificación, nos habla de una vida en la plenitud de Dios. Y dice en el 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, vive para todos. Un canto muy hermoso que les decía. Me gusta ponerle atención a los cantos que radican en la palabra de Dios y que me dan enseñanza. Y dice este canto: me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Hoy me abro ante ti y me expongo ante la luz. Cuando leo esto, hoy me abro ante ti. Esa es la libertad que Dios nos llama. Yo quiero complacerlo a Él. Necesito de una libertad, no de un libertinaje. Cuando yo encuentro la libertad, abro mi corazón, desnudo mi corazón ante Él. Y cuando yo desnudo mi corazón ante Él, entonces me expongo ante su luz. Y que cuando yo me desnudo, me expongo ante su luz. Y cuando me expongo ante su luz, yo puedo ver lo que está dentro de mí. Y cuando yo me veo dentro de mí, entonces yo digo: Señor, verdaderamente no merecías ir a la cruz, merecía yo ir a la cruz, pero tú decidiste llevar mi pecado en esa cruz. Tú decidiste llevar el sacrificio. Y cómo no ser agradecido, y cómo no decir las bienaventuranzas que dice: bienaventurado el pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Vayamos ahí a Mateo, donde habla de las bienaventuranzas. Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando yo practico, cuando yo entro en la libertad de Cristo, cuando yo desnudo mi corazón y expongo mi ser ante la luz de Dios, entonces vengo reconociendo que no hay sacrificio más grande que el que Él hizo en esa cruz.
Y entonces yo entiendo la bienaventuranza y me considero en una pobreza, que no tengo nada que ofrecerle porque no hay sacrificio que pague el precio que Cristo pagó. Entonces mi corazón entra en esa pobreza donde yo digo, Señor, verdaderamente no tengo nada que ofrecerte. No tengo nada que darte. Toma lugar en mi vida, porque solamente tú me puedes llevar a la libertad y a la plenitud. Y entonces empiezo a conocer su reino, el reino de los cielos, y sigue en el 5:4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Porque yo no lloro de tristeza, yo no lloro de esto, sino que lloro porque me considero agradecida en mi corazón, como dice Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces yo empiezo a agradecer, no importa, Señor, lo que estoy pasando, yo estoy agradecida. Y empiezo a llorar en su presencia, porque mi Dios, yo no hubiese ido a la cruz. Yo no hubiese pagado el precio por nadie, pero tú lo pagaste por mí, viendo la bajeza interior que hay en mi vida, porque he expuesto mi corazón ante ti y tu luz ha alumbrado mi ser y empieza a mostrar, Señor, lo que está dentro de mí. Entonces, Señor de los cielos, yo lloro porque necesito de ti, porque empiezo a entender que hay una necesidad en mi ser de ti, que mi corazón insaciable ahora necesita saciarse, y solo se puede saciar a través del agua de vida que eres tú. Solamente tú me haces entrar en esa plenitud, mi Dios. Y cuando yo lloro, como dice ahí, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Entonces Dios viene y consuela mi ser. Y luego dice, bienaventurados los... Entonces entro en una mansedumbre. Entonces nosotros nos sujetamos a Él cuando entendemos todo esto. Yo me sujeto a Él, y recuerde lo que dice la palabra. Someteos a Dios. Solo sometidos a Dios podemos resistir al diablo. Y cuando resistimos al diablo, Él huye. En esa libertad de Cristo, el diablo huye. Entonces dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y pasa, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En esa libertad usted va a anhelar, va a tener hambre de su palabra, de su justicia y de su verdad. Cierre sus ojos, no quiero exponerme más, sino que quiero que sea una palabra precisa, concisa, que toque mi corazón, que ministre mi corazón y que cambie mi corazón. Querido Padre Dios, te doy gracias, porque en la plenitud de tu misericordia y de tu bondad, vengo a tus pies, Señor, rindiéndolo todo y reconociendo que necesito de ti, que soy necesitada de ti, Padre, que no tengo nada que darte, pero tú tienes mucho para darme, Señor, y que en esta tarde recibimos eso mucho que tú tienes, y es esa vida espiritual, Señor, esa vida eterna, porque tú nos estás dando tú nos estás regalando la vida eterna, Señor. Una vida en ti, precioso Dios. Sé tú manifiesto en nosotros, mi Rey. Te doy gloria y honra en esta tarde, Señor. Y sigue obrando como hasta hoy lo has hecho, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.